penitenciaria. Tienen derechos, sí, tienen derechos y se los estamos están respetando. Se los vamos a respetar. Que Dios los bendiga. Muy buenos días. Aquí estamos haciendo la parte operativa. Un abrazo cargado de respeto y admiración, agradecimiento por el trabajo que hacen. Vea qué interesante, pueblo de Costa Rica. Es impresionante ver la diferencia que ve uno en estos centros de detención con las imágenes de otros países, el orden, la limpieza. Sí, señor. Buenas amigos, ¿cómo están, colegas? Sí. Limpio, excelente, etcétera. O que pueda amenazar. Aquí tenemos hoy ya ubicados 1443. Intente meter un celular o le encontremos, está cometiendo un delito. ¿Cómo está, colega? Señor presidente. Mega mentiras. Mientras el país atraviesa una profunda crisis de inseguridad, por un lado, Rodrigo Chávez veta el proyecto que permitiría realizar con mayor facilidad allanamientos nocturnos. Le da, insisto, un regalito a los delincuentes. Frase no mía, de Pilar Cisneros. Pero además, a falta de ofrecer políticas públicas serias para enfrentar la crisis de inseguridad, salen a la prensa, el gobierno de la República, a decir que la gran solución será construir una megacárcel. Vamos a poner algunas cosas en claro. Número uno, es cierto que en este país invertir más en infraestructura en los centros penales es una necesidad desde hace rato, desde hace mucho. No hay condiciones adecuadas en los centros penales, ni para las personas privadas de libertad, pero tampoco para las personas trabajadoras de los centros penales. Hace rato se sabe que existe un problema gravísimo por falta de inversión en infraestructura en centros penales. Pero no es que han ofrecido una programación seria para efectos de ampliar la capacidad en los centros penales. Nada de eso. Salieron con, como de costumbre, un discurso rimbombante, que se viene una megacárcel, que ya sabemos cuánta plata va a costar, que se va a construir en una cantidad de días cortísima, que eso va a estar listo pronto. Bueno, yo le hice al ministro de Justicia y Paz un conjunto de preguntas. Diputadas y diputados, un conjunto de preguntas, 18 preguntas concretas, consultando que si ya se había definido cuántos recursos van a ser necesarios, que si ya se tienen definido cómo se van a obtener esos recursos, cómo se definió que eran 35 millones de dólares, dónde se va a construir, que si ya se están gestionando o ya se tienen los permisos legales, los municipales, administrativos, ambientales, etcétera, que si se tienen los planos, etcétera, 18 preguntas. ¿Y saben qué obtengo de respuesta? Cero respuestas. No existe más que como cuentazo, no existe más que como discurso politiquero. ¿Saben cuál fue la respuesta del ministro de Justicia? Que a la fecha no hay resolución administrativa definitiva sobre el proyecto mencionado, ni se ha formalizado contratación alguna, dado que se continúa evaluando su factibilidad técnica, financiera, jurídica y operativa, así como sus impactos a mediano y largo plazo. Se continúa evaluando su factibilidad técnica, financiera y jurídica, es decir, no están ni seguros de que sea factible. Pero sí se dan el espacio para salir a pegarse la habladota de la megacárcel como si fuese un proyecto realmente listo para comenzar a ser construido en el cortísimo plazo que le prometieron a la gente. Dejen de burlarse de la ciudadanía, tengan algo de decencia, porque en este país hay gente que está muriendo, asesinada. Hay una crisis de violencia, hay una crisis de inseguridad y a falta de políticas públicas serias para atender esa crisis, lo único que se les ocurre es engañar a la gente, vender humo, tirarse esos discursazos de que van a construir una megacárcel sin tener, pero ni lo más mínimo, el análisis de factibilidad de lo que están ofreciendo. Se inventaron el precio, se inventaron todo. Claro, a falta de políticas públicas para atender la crisis de inseguridad, humo. A falta de políticas públicas para atender el grave flagelo que está causando el crimen organizado, humo, megamentiras. ¿Saben qué sí que es verdad? Que vetaron el proyecto, que Rodrigo Chávez se opuso al proyecto para permitir los allanamientos. Eso sí que es verdad y eso sí que es un regalo a los delincuentes. Eso es un hecho, no sus megamentiras. A mí me indigna profundamente que mientras el pueblo costarricense sufre el embate de la violencia y la inseguridad,
tengan el descaro de no proponer absolutamente nada serio, de oponerse a medidas que más bien vendrían a fortalecer el combate a la inseguridad y en tercer lugar terminen vendiéndole humo. La megacárcel no existe, nunca existió, lo que existe es una mega mentira. Tenían que ver cómo desviaban la atención y se inventaron eso, se lo sacaron así de la manga y creen que le pueden ver la cara al pueblo costarricense. Y es que no me tiene que creer a mí usted, ciudadano o ciudadana, así lo dijo el propio ministro de Justicia de este gobierno, que tienen todo en estudio de factibilidad, es decir, que no tienen absolutamente nada y que están tratando de engañar a la gente. Muchas gracias. Policía penitenciaria. Tienen derechos, sí, tienen derechos y se los estamos están respetando. Se los vamos a respetar. Que Dios los bendiga. Muy buenos días. Aquí estamos haciendo la parte operativa. Un abrazo cargado de respeto y admiración, agradecimiento por el trabajo que hacen. Vea qué interesante, pueblo de Costa Rica. Es impresionante ver la diferencia que ve uno en estos centros de detención con las imágenes de otros países, el orden, la limpieza. Estas nuevas medidas, las recientes medidas, nos va a ayudar a un mayor orden, disciplina y control que va a ir a impactar no solamente internamente, sino hacia lo externo también. Exactamente. A mí me llamó muchísimo la atención el hecho cuando descubrimos el costo por privado de libertad por mes contra el salario mínimo. Una diferencia. Nos cuesta más bastante mantener un privado de libertad en Costa Rica que lo que un costarricense ganando un salario mínimo recibe de ingreso. Ahí hay una cosa fundamentalmente ilógica. Sí, señor. Buenas amigos, ¿cómo están, colegas? Sí. Limpio, excelente. Usted se dio cuenta que hubo una manifestación fuera de estas instalaciones. Sí, señor. Se hizo la inteligencia y las personas que se estaban manifestando no tenían relación con las personas privadas de libertad. Etcétera. O que pueda amenazar. Entonces estamos atacando eso y ese trabajo conjunto como nunca se había hecho antes. Los resultados son obvios y usted los ve acá. Sí, señor. Aquí tenemos hoy ya ubicados 1.443. Intente meter un celular o le encontremos, está cometiendo un delito. ¿Cómo está, colega? Señor presidente, señor presidente, estamos con usted, señor. La lucha. Que Dios me lo bendiga. Estos tres señores que ustedes están viendo ahí, señores y señores diputados y costarricenses, son los tres grandes responsables de la violencia que existe en Costa Rica. Están los encargados de que no han protegido a la ciudadanía en contra del crimen organizado, del tráfico de drogas ni el reclutamiento de jóvenes. Ellos se dirigen al país con un discurso populista, mentiroso y politiquero. El inquilino de Zapote y sus ministros culpan a otros de su propia incapacidad. En el caso del presidente se habla de los allanamientos, proyecto que fue rechazado y que no permite que esta Asamblea Legislativa reselle ese proyecto de la mayor importancia. Hay violencia, dice el ministro Zamora, con base en la impunidad. La impunidad nada tiene que ver con la violencia que tenemos en las calles y la cantidad de homicidios que se dan a diario. Y el jefe de la parte de justicia, que es Gerald Campos, también nos habla de una cárcel, cuando ha tenido una crítica totalmente fundada en relación con las carpas que no pudieron hacer absolutamente nada y ahora se vino con una burque cárcel para castigar a los sentenciados, a los que ya están en la cárcel. Eso no es una lucha, confrontamiento adecuado contra la violencia que está sufriendo el país en estos momentos. Por otro lado, la prevención es un derecho fundamental a no ser víctima de la violencia. La prevención es la única forma de acabar con la violencia. La delincuencia se mete en la casa. Tenemos la historia
de un señor que tuvo que arrebatar un arma para defenderse, incluso hasta mató a uno de los delincuentes, hirió a 2 más. El crimen organizado recluta a los jóvenes con videojuegos y no se hace nada al respecto. El cuerpo de mujeres aparecen quemados y mutiladas. El OIJ, dice la prensa hoy, encuentra huesos en Monteverde y una persona que fue acribillada 45 balazos para atacar a una persona. La inversión social es fundamental. Menos plata, sin embargo, para la educación es este gobierno. Menos turismo, menos empleo, menos sistema de salud que está colapsado en este momento. Señores, observen a esos tres. Esos tres son los responsables de la violencia en este país. Esos tres son los que no saben cómo dirigir este país en materia de seguridad. La problemática es sumamente seria y la gente se muere por montones todos los días en este país. Hay mujeres que desaparecen, hay mujeres que no son encontradas, hay mujeres que son encontradas pero asesinadas. Esa es la situación del país que tenemos. Y en el caso de Gerald Campos pareciera que uno no sabe si está relinchando o está hablando. Y quisiera mencionar unas palabras de Rosaura Chinchilla, juez del Tribunal Penal de San José, quien detenta el poder en un Estado no lo hace para sí, para enriquecerse ni para satisfacer vanidades personales, sino como medio para impulsar políticas públicas que generen empleos, aumenten la seguridad, que generen empleos, reitero, aumenten esa seguridad, protejan la salud y mejoren la educación. Costarricenses, la lucha contra el narcotráfico no es con discursos vanos, no es con el ataque a la Asamblea Legislativa, no es con el ataque a la Corte Suprema de Justicia, sino con actos y políticas claras que sirven. Estos tres que están, miren qué panzoncitos que están los tres, son los responsables de la violencia en este país. Muchas gracias, señor presidente.